En los últimos años se ha vuelto más frecuente escuchar acerca del ayuno intermitente y de sus ventajas y beneficios. Pero esto no es nada nuevo. Sus beneficios físicos y sobre todo espirituales quedaron registrados en la Biblia, donde grandes hombres y mujeres de Dios tenían esta práctica. Descubre hoy con nosotras acerca del ayuno con propósito, una metodología desarrollada por NutriUnita y que está por iniciar en el mes de junio. Es crecer, es transformar, es valorar y aportar valor. Es Por Boleta Podcast. Comenzamos. Bienvenidas todas, ¿cómo están? Un miércoles más y como se los prometimos la semana pasada, hoy tenemos en nuestra sección Salud y Nutrición a nuestra experta que nos va a estar llevando de la mano por una serie de temas que estaremos compartiendo con todas ustedes para que puedan mejorar su salud física. Pero como lo vimos la semana pasada, esta salud física inicia desde nuestro espíritu, donde gestionamos muy bien lo que son las emociones y por ende tenemos un magnífico resultado en nuestra parte corporal. Y hoy con un súper temazo y se llama Ayuno con Propósito y yo quiero darle la bienvenida a Merce que está por acá para que ustedes la puedan conocer. Ya la conocían antes porque ha estado con nosotras en otro episodio, pero ya formalmente va a formar parte de nuestro equipo también, donde por lo menos una vez al mes ella nos va a traer temas súper importantes. Y bueno, démosle la bienvenida una vez más. Bienvenida, Mercita, ¿cómo estás? Gracias, súper, gracias a Dios. ¿Cómo has estado todo? Y por poder estar acá hablando de un tema tan especial. He estado muy contenta y feliz porque he estado desarrollando un tema muy especial. Este es el segundo tema en el año que hago así de ayuno. Y bueno, venía a conversar un poco sobre eso. Yo les contaba la semana pasada que yo inicié con vos el tema del ayuno de los 21 días en el mes de enero, ¿verdad? Que lo hicimos y estaba esperando ansiosamente la segunda edición de Ayuno con Propósito para el mes de julio, porque es este mes cuando empezamos, ¿verdad? Así es. Lo hago 2 veces al año con un propósito en específico. En enero para poder empezar como tiene que ser, alineadas, entendiendo hacia dónde nos vamos a dirigir en perspectiva espiritual y también fortalecidas físicamente porque hay muchos mitos sobre el ayuno que tenemos que conversar y en la mitad del año también es la segunda vez que lo abro para poder terminar como tiene que ser, en victoria. Y Merce, ¿qué tal si les hablamos un poquitito de qué es ayuno? Porque hay muchas personas que creen que el ayuno es simplemente dejar de comer, que el ayuno es dificilísimo y que no se puede, que no se es capaz, pero muchas veces no entendemos qué significa ayunar. Tal vez contanos un poquito de eso. Claro que sí. Bueno, el ayuno usualmente es una práctica donde las personas por una temporada del día no comen y en otra temporada del día sí comen. Dependiendo de la intención con la que lo hagan, puede ser una intención simplemente para bajar de peso, ¿verdad? O para compensar el atracón del día anterior, o por un ayuno espiritual específicamente, porque vas a ayunar porque tu congregación te invita a hacer un ayuno en particular. Entonces, usualmente es dejar de comer en un periodo del día, pero aquí lo importante es por qué y con qué razón lo haces, con qué entendimiento estás ayunando. Claro. Porque usualmente si no hay una buena intención detrás, no podemos tener el resultado que esperamos del ayuno. Eso mismo que acabas de explicar, de que por un periodo se come y por otro no, es lo que conocemos o también hemos escuchado hablar de ayuno intermitente. Sí, es exactamente eso, ¿verdad? El ayuno intermitente que ha sido utilizado para la pérdida de peso específicamente. Ahora, ¿cuáles son, Mercita, los beneficios que tenemos al ayunar? Ok, tanto físicos como espirituales. La principal razón por la que la gente ayuna físicamente es porque le da un respiro al cuerpo. Okay. Para que el cuerpo pueda restituir muchos procesos durante esa abstención de alimento y por ende utilizar la grasa como fuente de energía y algo que se llama autofagia, que es la recuperación celular, o sea, la multiplicación celular, que es lo que trae también la longevidad, que mucha gente anda buscando. Y esos beneficios, bueno, ese beneficio físico también da como, eso es como un detox, por decirlo así. Exacto, y esa es la parte meramente física. Ajá. Hablando de la espiritual, ahora, antes de irnos a la espiritual, esa parte física también podríamos esperar tal vez una reducción de peso o algo así, o no necesariamente. Sí, usualmente hay una reducción de peso, pero cuando se hace correctamente. Ok, cuéntanos. Sí, no. Cuéntanos qué es entonces hacerlo correctamente, pero tal vez antes háblanos de el ayuno espiritual. Ok, entonces el ayuno espiritual es beneficioso porque nos ayuda a conectarnos con Dios. Nos da la
claridad mental que necesitamos para escuchar su voz, para que nuestro yo disminuya. Dejar de comer algún alimento en específico, no comer por un periodo de tiempo, es decir, suave, usted no manda. Carne, contrólese, porque necesito que crezca mi espíritu. Necesito encontrar mi debilidad para que ahí se manifieste el poder de Dios. Entonces, hablamos de que espiritualmente nos potencia. Ahora, físicamente sí nos hace perder peso, como decías, que era la pregunta. Nos hace perder peso porque pasamos un periodo de tiempo sin consumir alimento. Entonces, si yo paso 14, 16 o 18 horas sin comer y como solamente en 4 horas, claramente ahí solo me va a caber un requerimiento energético muy pequeño. Entonces por eso la gente ve que pierde peso. Pero ¿cuál es el problema? Que si no lo hace en los tiempos indicados, entendiendo el requerimiento energético, eso se le puede voltear la tortilla. Puede haber un efecto más bien rebote. Puede haber un efecto más bien rebote. Y no pierde peso porque metabólicamente no se hizo en el orden correcto. Algo que a mí me llamó mucho la atención, Mercita, y es el hecho de que cuando yo hice el ayuno, vos hiciste un estudio de mi persona, de mi requerimiento nutricional, porque no se trata simplemente de dejo de comer y en las horas en las que como, entonces ahora sí como 3 veces más. No. ¿Verdad? Hay toda una técnica. Contanos un poquito qué es lo que haces. Cada persona tiene una necesidad en particular. Entonces yo no puedo como profesional decirle, todos van a ayunar de tal hora y tales alimentos, porque eso puede ser que no calce con tu estado físico. Entonces, en la parte profesional, como nutricionista, elaboro un plan de alimentación y una guía específica de cómo debe ayunar esa persona para que alcance el propósito espiritual que se va a reflejar en el propósito físico. Y es que vean qué curioso, porque como lo vimos en el episodio pasado, estuve hablando de la integralidad de una mujer, lo que tenemos que mantener en esos 3 pilares, en el pilar espiritual, que da un resultado maravilloso en el pilar emocional y por ende en el pilar físico. Y hemos hablado, Mercy, que las personas comen por emoción, nada más. Sí, a veces. Entonces el ayuno a veces viene a compensar esas emociones. Entonces ya el ayuno no dio el fruto que necesitaba. Por eso el grupo de ayuno se abre, porque en este grupo de ayuno les enseño a ayunar conforme a su necesidad y lo van a poder ya continuar haciendo, practicando en diferentes momentos de su vida, entendiendo cuál es su requerimiento energético. Y cuando hablamos entonces de ayuno con propósito, ¿cuál es el propósito? Exacto. Entonces, ayuno con propósito es combinar un cambio en alimentación para promover la alimentación. Entonces, yo combino un cambio en mi alimentación con un trasfondo espiritual para ver un cambio en el físico, pero una transformación en mi vida personal. Aferrándonos a Dios específicamente. ¿Cuántos días son los que se trabaja el ayuno y cómo es que se trabaja? En este ayuno específicamente vamos a trabajar 21 días y vamos a basar el ayuno en el profeta Daniel, en el ayuno que el profeta Daniel hizo. Es un ayuno muy particular y que tiene muchas malas creencias alrededor. Mucha gente cree que hay que dejar de comer una cosa o la otra. Y no funciona así. Entonces les voy a enseñar a ayunar específicamente con este tipo de ayuno por 21 días, en donde vamos a tener el abordaje personalizado, pero también vamos a tener la palabra de Dios, que es la que realmente va a venir a marcar una gran diferencia. Porque muchas veces cuando ayunamos sin entender cuál es el propósito por el que vamos a ayunar, no da un fruto correcto. Y para este ayuno, el versículo base está en Daniel 1:15. Y dice, al cumplirse el plazo, para ponerlos en contexto, Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Daniel era un profeta. Para todas las que nos ven, para todas las que nos ven y que no conocen de esto, Daniel era un profeta muy amado. Y esto se da, el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Y de hecho escogen a Daniel junto con unos amigos, eran 3 amigos, ¿verdad? Y estos amigos se propusieron a no contaminarse con la comida que los babilonios ponían o usaban para adorar a ídolos. Y ellos deciden ayunar, ¿cierto? Ahora sí. Y ese ayuno tenía un propósito y era cumplir el llamado de Dios en ellos. Y al ellos tomar la decisión de no consumir todas las delicias que habían en el reino y consumir únicamente lo que Dios estaba pidiendo en ese momento, los llevó a ver cosas impresionantes en su vida. Y dice Daniel capítulo 1, versículo 15,
Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Entonces muchas veces ayunamos porque nos invita la congregación a ayunar, o ayunamos simplemente por ayunar sin una razón en especial y no pasa esto que escrito está. Y la idea es que a los 10 días del ayuno puedas sentir un cambio. Y sí es cierto, porque cuando yo lo hice justo fue como a los 8 o 10 días que yo empecé a ver un cambio increíble. Y bueno, yo estoy súper comprometidísima en este ayuno también. De hecho, Merce va a tener una clase gratuita. Sí, este domingo 9 de julio. Ok. Este domingo 9 de julio, la clase va a ser para poder compartir con todas las personas que anhelen ayunar todos los principios que necesitan para hacerlo. De hecho, pueden descargar este manual completamente gratis, en el cual van a tener toda la información que se necesita para poner en práctica un ayuno. Bueno, yo creo que este episodio va a salir después de esa clase gratuita del ayuno con propósito. Pero pueden descargar, exactamente, si usted ve esto y siente interés, puede descargar porque verdaderamente el ayuno empieza hasta el 24 de julio. Exacto. Entonces pueden descargar el material y la clase gratuita va a estar grabada, también la van a poder ver. Ah, excelente. Entonces no se van a perder nada. Y como les digo, esto es algo que va a edificarte muchísimo en el tema espiritual. Y la clase va a dar como, ¿qué vamos a aprender en la clase? Van a entender los principios básicos para ayunar, cuál intención deben de tener. Necesitan entender también cómo ayunar, qué tipo de ayuno deben de hacer, según el Espíritu Santo o la persona determine realizar. Y les voy a enseñar los tipos de ayuno que hay. Y también en este manual viene la guía de alimentos, ¿verdad? Para que puedan comprender cuáles son las porciones de los alimentos y una serie de herramientas para que puedan encontrar el por qué quieren ayunar. Exacto. Que eso me lleva a una pregunta ya casi para finalizar, y es el hecho de que, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un ayuno espiritual y un ayuno intermitente? La intención que hay detrás. Ok. El ayuno intermitente tiene el único propósito de ver un cambio físico. Este no solo es un cambio físico, es un cambio integral. Entonces vean qué curioso. Porque si nosotros hacemos este ayuno con propósito, vamos a trabajar las 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros trabajamos las 3 áreas, vamos a tener resultados integrales. No solo un tema físico, que a la postre vas a tener un resultado físico y a los 2-3 semanas vamos a volver otra vez a lo mismo. Si tenemos un cambio integral, ya se hace parte de nuestro estilo de vida. Correcto, y la intención es permitirnos ser débiles. Exacto. Reconocer nuestra debilidad, reconocer qué es lo que nos está afectando el crecimiento integral como mujeres. Y de ahí partir para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Mercita, ¿cómo hacen las personas para contactarte? Ok, pueden escribirme al 6260-7676 y ahí les puedo dar toda la información. 6260-7676. También me pueden escribir a mí, que yo estoy siempre compartiendo de Mercita todo lo que ella hace y todas estas iniciativas. Y pueden buscar en las redes sociales de Nutriunita. Se escribe así, Nutriunita. Y ahí ustedes encuentran toda la información y bueno, se van a dar cuenta de la capacidad y el conocimiento que tiene Merce en todos los temas nutricionales. Verdaderamente todos necesitan una Merce cerquita, pero más que eso es por en la parte que Dios ha puesto en ella y en su corazón, y que le permite compartir con otras mujeres de esto también, ¿verdad? Sí, así es, será un placer poder servirles con mi propósito. Merce, y bueno, ya yo les dije a todos que usted va a estar con nosotros en la sección de salud y nutrición, ¿verdad? Por supuesto, sí. Entonces, el próximo mes, ya en el mes de finales del mes de de agosto, vamos a estar viendo resultados de cómo le fue a ciertas personas con el ayuno. Sí. Me parece buena idea. Y yo les voy a compartir cómo me fue a mí en ese ayuno, porque ya yo lo hice en enero. Pero bueno, yo me he mantenido en ayuno en muchas áreas. Entonces ahora vamos a entrar fuerte a esto, porque aparte de eso he tenido unos cambios hormonales, que Merce me ha estado ayudando con el tema de la menopausia,
qué alimentos consumir y qué no y toda la cosa, que también ese sería un temazo, Por supuesto. ¿verdad? Entonces, te esperamos en el mes de agosto con nosotros y muchas gracias por compartirnos este ayuno con propósito. Que Dios bendiga esa iniciativa y que te lleve a alcanzar al 100%. Gracias. Entonces, bueno, nos vemos la próxima. Recordarles, miércoles 7 de la noche. Por favor, suscríbete al canal de YouTube en EZ Borboleta Podcast. También nos puedes escuchar en Spotify como EZ Borboleta Podcast. Y nosotros les enviamos un abrazo grandísimo que abrace el alma. Y la próxima semana ya está Carmencita con nosotros para compartir un temazo de emprendedurismo. Nos vemos.